Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a hablar de las inversiones que se están promoviendo en el gran mercado del mundo, Estados Unidos. Cómo se está permitiendo que capitales lleguen en plena pandemia a la Unión Americana. Nos acompaña un profesional del derecho con una amplia trayectoria, especialista en derecho empresarial, en migración, y lo presentamos al doctor James Gagel. Un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está viviendo durante esta pandemia Estados Unidos con su múltiple inversión, la llegada de nuevos capitales? Gusto saludarlo, feliz noche, doctor Gagel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Rosendo. Bueno, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es un país de 327 millones de personas ahora, con un poder adquisitivo de $60,000 de promedio por ciudadano americano. Acaba de llegar a $50,000 al año promedio del hispanoamericano. Entonces, es un gran mercado y mucho antes de la pandemia, mucho trabajo de construcción, mucho proyecto ya estaba en marcha. Realmente era muy difícil detener, por más que el gobierno ha tomado muchas medidas, en algunos casos medidas muy estrictas que nos han ayudado a controlar el virus. La economía sigue en marcha y lo que hemos visto ahora es ciertas empresas que no estaban muy bien, muy sólidas en cuanto a su situación económica. Si estas empresas han fallado o ya están en venta o han cerrado, ese es un buen momento para gente con un poco de capital invertir o comprar y obtener buenas ofertas. Entonces siempre hay movimiento por una razón u otra. Sí, ¿y cómo se está reactivando la economía dentro de todas estas enormes dificultades que está viviendo el mercado de los Estados Unidos con la contracción a la que se ha sometido al mundo? Sí, si recordarás, en marzo nos pidió el presidente cerrar la economía por un periodo de 15 días para no abrumar, digamos, los hospitales. Desde entonces el mensaje va cambiando un poco del gobierno y la idea es que uno quisiera evitar enfermarse, pero si uno va a querer evitar enfermarse, va a tener que estar enclausurado en su casa en forma eterna. Entonces hay riesgos de enfermarse y hemos definido mucho mejor. En primer lugar, el tratamiento se ha mejorado mucho. En segundo lugar, los hospitales no están llenos de pacientes de esa enfermedad. En tercer lugar, ya sabemos, si tú tienes más de 80 años de edad, sufres de una enfermedad como diabetes, este virus es muy peligroso para usted. Pero si tú tienes menos de 20 años de edad, o si no me equivoco, la tasa de mortalidad para gente menos de 29 años de edad en Estados Unidos es 0, o quizás hay un caso. Pero básicamente si eres joven, si eres saludable, es con un resfrío, una gripe, o la gente no tiene síntoma alguna, pero hay ansiedad, hay mucha ansiedad, la gente se mantiene cuidándose, se mantiene en la casa, se mantiene enclausurada por temor del desconocido, pero en realidad no por temor de algo que te va a matar. Tú, Rosendo, eres una persona joven, saludable, viene o no viene un resfrío y ya tienes anticuerpos. Entonces, no soy yo, como puede ver, muy partidario de las medidas tan estrictas y es cuestionable en cuanto a su eficacia. ¿Qué impacto positivo realmente han tenido? Ese es por lo menos los Estados Unidos, donde nuestro sistema hospitalario, etcétera, es diferente de Honduras. Pero lo que hemos visto es que la gente tampoco tiene el lujo
de trabajar en la casa. Yo he tenido el lujo de trabajar mucho en mi casa como abogado por Zoom, etcétera. Pero si estás en el sector de hospitalidad o estás en el sector de construcción, no tienes ese lujo, tienes que alimentar a la familia. Entonces hay que balancear, ¿no? Apoyar a la familia económicamente, joven, saludable, correr riesgo de quizás enfermarse, pero no morir. Entonces planteando las opciones así a la gente, yo lo veo como la gente aquí está ya, como hay más conocimiento de lo que está pasando, mejor tratamiento, mejor entendimiento de que si eres joven no vas a morir, la gente ya está saliendo con el debido cuidado, con mucho cuidado, a la calle y impulsan la economía y los negocios ya están abriéndose. ¿En qué medida, doctor Gegel, se está abriendo la economía durante esta pandemia en Estados Unidos? Estados como Nueva York, que atacó fuerte, California, Texas, Sí. la Florida y el Distrito de Columbia. Le menciono estos 5 sitios porque si revisamos en la distribución de sus habitantes hay una gran cantidad de latinos, con lo que usted tiene mucha relación y son clave sus aportes a la economía de nuestros países. ¿Qué ha observado en estos últimos días a nivel de estos estados y sus principales ciudades? Sí, yo te digo, el hispanoamericano en muchos sentidos es la columna vertebral de nuestra economía. Ahí la gente que trabaja y que produce y que han añadido mucho a nuestro país y siguen aportando mucho a los Estados Unidos. Muy bien, tenemos en Estados Unidos un sistema federal, no tenemos un sistema central o nacional. Tenemos 50 estados, cada estado su propio gobernador, cada estado su propia constitución, su fuerza policial, y esto va reduciéndose a los condados, a los pueblos, a las ciudades. Cada uno tiene su gobierno, entonces los estados están encargados de cuidar su propia gente. El gobierno que está más cercano al pueblo es el gobierno más eficaz, de mi humilde parecer. Entonces, en Florida, yo estoy aquí en el medio de rebrote aquí en Miami. Es una zona metropolitana, pero el estado de Florida es inmenso y la densidad de la población varía de un sitio a otro. Es el único estado en Estados Unidos que abarca 2 zonas de hora, de tiempo, ¿no? Porque va mucho al oeste de los Estados Unidos. Entonces, hay medidas aquí en Miami donde no se permite que uno coma dentro del restaurante, pero hay cualquier cantidad de mesas ahora, lo están colocando como sea en la acera, en la vereda, donde caben las mesas y la gente está a todo dar comiendo en un clima bastante caluroso, pero mira, la gente no aguanta estar básicamente encarcelada. La gente, yo creo que el ser humano tiene esa naturaleza de querer salir, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en Miami, pero con ciertas medidas. Como no se puede comer dentro de un restaurante, hay que colocar las mesas afuera en el aire libre. Me decía, doctor Gegel, y esta es una de sus especialidades, que ya vamos a entrar en mayores detalles en el tema de la inversión, que durante estos últimos 5 meses se han cerrado muchas empresas, se han suspendido trabajos, otros se han cancelado, y puede ser la gran oportunidad para muchos empresarios que pueden llegar a Estados Unidos desde nuestras latitudes a ese abanico de oportunidades que abre la Unión Americana. ¿Cómo obtener estas posibilidades de inversión? Bueno, para Honduras tenemos posibilidad de inversión muy especial porque tenemos un tratado de inversión que entró en vigencia en 1928 con Honduras. Ese tratado se ha sobrevivido guerras y recesiones, depresiones, etcétera. Y básicamente el tratado permite que tú trates los Estados Unidos como si fuera un mercado más en Honduras. La puerta está abierta, el campo está abierto aquí, siempre y cuando se dedica a un negocio
activo, un negocio que abre en la mañana, que facture todo el día, que cierre en la noche, que tenga empleados, etcétera. Tú puedes iniciar tu propio negocio o comprar un negocio que está en venta. Trabajaba con brokers, hay brokers que te pueden decir, si tú le dices, mira, tengo presupuesto X, me gusta tales líneas de negocio, me gusta tal zona geográfica, y el broker te puede enseñar qué es lo que está en venta en cuanto a lo que te interesa. Entonces, es como ir de Tegucigalpa a Roatán. Quizás no conoces Roatán, pero bueno, ya vas a poner negocio ahí. Entras Miami o entras un nuevo estado en Estados Unidos, necesitas ayuda en cuanto a entender cómo funcionan las cosas y escoger lo que quieres, pero como buen empresario lo puedes hacer y puedes hacer negocios y vivir y trabajar tranquilamente aquí en Estados Unidos bajo el tratado de 1928 que tenemos con Honduras. No tenemos ese tratado con El Salvador, ni con Guatemala, ni con Nicaragua, pero sí lo tenemos con Honduras. Entonces, esa es una gran ventaja para los hondureños. Muy bien, está con nosotros el especialista en inmigración y en derecho empresarial, James Geigel, directamente desde Miami, Florida. Vamos a ir a una pausa. En breve continuamos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con el especialista en inmigración y derecho empresarial, doctor James Geigel. Además de la plata, del recurso, ¿en qué cantidad se requiere y qué otros requisitos debe presentar un connacional para llegar a los Estados Unidos y tener la oportunidad de triunfar en este mercado? Sí, esa es la gran pregunta. Siempre la gente piensa de que hay un monto específico. Aquí en Estados Unidos no tenemos el Código Civil, no tenemos la ley que creó Napoleón, ¿no? En 1804. No tenemos la ley común de Inglaterra. Aquí medimos el proyecto como algo que sea viable. El monto que tú tienes que invertir es el monto que va a hacer que tu empresa sea viable y para que tu empresa tenga la perspectiva en algún momento de lucrar, de tener utilidad. En la práctica, dentro de mi oficina, no nos gusta trabajar con menos de $50,000, aunque lo hemos hecho. Recién hice unos $25,000 para un hondureño que comenzó un negocio aquí muy lucrativo, porque vas a encontrar que para crear un negocio activo, pagar impuestos, contratar empleados, comprar inventario, remodelar, comprar maquinaria, es difícil, ¿no? Es difícil hacer esto con una pequeña cantidad de dinero, pero hay casos en que la gente se ha gastado una cantidad mínima para entrar en una situación muy favorable económicamente y el gobierno aprueba los casos. Tenemos tasa de éxito de más de 95% en este tipo de casos a nivel mundial, pero hay varios requisitos. Tú tienes que tener un negocio real, concreto, no un sueño. Tienes que haber invertido suficiente como para abrir la puerta y comenzar a facturar y trabajar todo hecho, todo listo para lanzar de una vez. Y tiene que haber gastado todo este dinero y creado ese expediente de 3/4 de un kilo y enseñarlo al cónsul y decir, eso es lo que ya hice, ya invertí, ya puse mi dinero a riesgo y abrí o estoy por abrir mi negocio. Entonces, sí, $50,000 es mucho dinero para muchas personas, pero muchos empresarios entienden muy bien de que para lanzar con algo que valga la pena, que va a sostener la familia económicamente aquí en Estados Unidos y va a poder emplear personas y crecer gastando menos, no siempre es algo sabio. ¿Hay un límite de empleados que deberá abrirles esta oportunidad el inversionista que llega de Honduras una vez que ya su empresa arranque operaciones, doctor Geigel?
No, no hay una cantidad de empleados que se requiere. Eh, Te dan la visa 5 años y lo puedes ir renovando cada 5 años para todo el término que existe el negocio. Cuando tú vas para renovarlo en 5 años, se espera de que has contratado personas. O sea, pero es flexible en ese sentido. A los 5 años, si tú comenzaste con un empleado y a los 5 años tienes 3 empleados, esto es suficiente como para, en la gran mayoría de los casos, es suficiente para renovar la visa y mantenerte viviendo y trabajando aquí. Ahora, este trámite se inicia directamente con ese contacto con profesionales, con especialistas en inmigración allá en Estados Unidos, o debe ser en un principio el contacto en el consulado del país, en este caso aquí Tegucigalpa, San Pedro Sula. No, esa es parte de la economía privada en los Estados Unidos. Mayormente, como se trata de ejercer la abogacía, vas a contratar un abogado especialista en ese tema. No solamente un abogado de inmigración, pero un abogado de inmigración que se especializa en temas empresariales y laborales. Eso es lo mejor que puedes hacer. He visto mucho error cometido por tramitador, notario, contacto, etcétera. Mucha gente turbia andando por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Si tú contratas abogado licenciado en su colegiado donde está ejerciendo, puedes esperar buen resultado. En estos tiempos de pandemia, ¿cuántos casos el bufete que usted dirige, doctor Geigel, ha tenido o ha llevado? Oh, bueno, no somos una fábrica, digamos, ¿no? O sea, atendemos un cliente por un cliente. Pero yo diría que mensualmente, desde que comenzó, yo creo que en el primer mes todos sufrimos por el choque del virus, ¿no? Digamos en abril. Pero desde entonces hay demanda que está por ahí aguantando. Esta demanda se está soltando. Entonces, toda la semana yo tomo 2 o 3 casos nuevos de clientes nuevos, tanto de Honduras como de otros países, que ya quieren ejecutar sus planes para aumentar su presencia en el mercado, mantener su empresa en Honduras, pero crecer y poner sucursal en los Estados Unidos. Y también de vez en cuando hay personas que por razones de seguridad ya tiene que ejecutar su plan, no tiene el lujo de estar esperando más en su país. No me hablo necesariamente de Honduras, pero de varios países donde hay temas de seguridad para ciertos empresarios. Entonces ellos se mudan de una vez a los Estados Unidos y no les importa un virus que es algo temporal, es algo que sabemos que va a pasar en un momento. Para arrancar con mi negocio, si yo necesito 8 meses o 12 meses para realmente comenzar a agarrar un ritmo de flujo de caja. Bueno, en 8 o 9 meses espero que la economía que está mucho más tranquila con vacunas y con otras cosas que vemos que está en marcha. Sí, ¿de qué país están llegando más con estos planes de inversión? Porque sabemos que además de Honduras, hay muchas más naciones de América Latina, de la Unión Europea, de Asia, que se pueden acoger a este programa de inversión que abre Estados Unidos, doctor. Sí, así. Por ejemplo, en Honduras, quizás, a grosso modo, quizás emiten 100 visas de inversionistas nuevos todos los años, ¿no? Quizás 100. En Alemania, 4,000. Entonces, sí, hay países que siempre usan la visa EDO para mucha actividad empresarial y empresas mucho más grandes, ¿no? De Japón, de Francia, etcétera. Nosotros nos concentramos en el hemisferio occidental, 80% hemisferio occidental, 20% el resto del mundo. Atendemos a Taiwán y otros sitios que también tienen la visa EDO. Pero hay países como Brasil, Venezuela, Perú, que no gozan de esta visa, no pueden recurrir a esta visa y abrir un negocio pequeño, relativamente pequeño, 2, 3, 4 empleados, un negocio pequeño en Estados Unidos, ¿no? Entonces, atendemos mucho de Honduras y lo que vemos es más interés
con más inestabilidad política, más nerviosismo de parte del mundo empresarial, más interés en crear, digamos, un plan B o crear otra fuente de ingresos de parte de las empresas. Hemos recibido un aumento de llamadas de México y un aumento de Argentina, porque son dos países que por cualquier razón política los empresarios se sienten provocados como para llevar a cabo planes que tenían durmiendo por ahí, ahora lo van a activar y ejecutar. Ahora, doctor Gegel, al obtener esta visa de inversionista para un ciudadano hondureño, ¿él puede llevar a su familia? Así es, ¿Cómo abarca funciona la el sistema? cónyuge o el cónyuge, todos los menores de edad menos de 21 años es menor de edad para inmigración para Estados Unidos. Se puede llevar consigo la empleada doméstica, hay visa para ella si desea. Y también a nivel gerencial se permite una empresa contratar cualquier otro ciudadano hondureño. Entonces yo puedo ser, por ejemplo, inversionista principal hondureño, yo tengo la empresa, yo percibo mis ingresos a través de la empresa. Mi esposa tiene el mismo derecho a trabajar en Estados Unidos como tiene un ciudadano americano. Mi esposa puede tener 3 diferentes trabajos, formar su propia empresa, estar en diferentes nóminas, ella está libre de trabajar. Y también puedo traer un ciudadano hondureño, un gerente, digamos, importante para mi empresa. Entonces hay inversionista E2 y hay empleado clave E2. Entonces los dos tienen derecho a la visa. ¿Debe forzosamente hablar el inglés? No. ¿Como parte del requisito? No, yo trabajo en Miami, nadie habla inglés aquí, la gente acerca a mí en la calle y me hablan castellano. No, o sea, ¿te parece que hablo castellano si no me conocieras? No. No es un requisito, es un poco sorprendente, ¿no? Que para ninguna visa para los Estados Unidos es un requisito hablar inglés. Muy bien, está con nosotros al banquillo el especialista en temas de inmigración y derecho empresarial, James Gegel. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos esta noche al banquillo. Nos acompaña desde Miami el especialista en temas de inmigración y derecho empresarial, doctor James Gegel. Los requisitos. En esto es bueno orientar porque hay restricciones. Cuando me habla de las cantidades que debe disponer un inversionista para optar a estar en el mercado de los Estados Unidos, residiendo como un ciudadano más, obviamente hay una revisión puntual, porque aunque tenga el dinero, no es que yo voy a decir me voy ahora mismo o intento irme a vivir a los Estados Unidos. No. ¿Qué cosas revisan de manera puntual, doctor Gegel? Hay que llevar a cabo las cosas en forma ordenada, ¿no? Hay que venir a los Estados Unidos. Mayormente la gente viene. Con la pandemia hemos tenido un par de clientes que no han venido, han tenido amigos en Estados Unidos a hacer los trámites. Pero básicamente tú entras a los Estados Unidos con tu visa de turista. Tienes visa B1, B2. De los 55 millones de personas que entran con la visa B1, B2 todos los años, 100% están entrevistados y clasificados con una sola pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Y si tú dices negocios, muy bien, es el B1, entra el B1. Hay 26 actividades permitidas por la visa B1. B1 permite que tú investigues y armes tu empresa en Estados Unidos para luego pedir la visa E2 de inversionista. Entonces, todos los pasos preparativos de alquilar el local, de equiparlo, de comprar inventario, de crear nómina, etcétera, es algo que haces con la visa de turista en los Estados Unidos. Trabajas, por ejemplo, con mi estudio jurídico y todos nosotros armamos
el plan de negocios que necesita todos los formularios, todas las constancias de lo que se ha gastado. Te hacemos la persona jurídica adecuada para el Estado, tanto para el Estado como para el gobierno federal, para inmigración, y tú vas fondeando la cuenta operativa de la empresa. Y tú como representante de la empresa, con visa de turista, vas gastando, invirtiendo el dinero. Entonces ya con visa de turista llegas al punto de que la empresa ya está operando sin tu persona en la nómina todavía, o está por operar, y en este momento es cuando pedimos la visa. Normalmente lo pedimos con la Embajada de Estados Unidos directamente en Tegucigalpa, y te capacitamos con todas las preguntas, respuestas, etcétera. Vas a entender muy bien tu expediente, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que venir con visa de turista y armar todo, tomar todos los pasos preparativos, menos operar la empresa. Cuando ya está en este punto, ya se puede pedir la visa para operar la empresa del oficial consular de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Doctor Gael, y ahora mismo en tiempos de plena pandemia, revisemos este escenario. ¿Qué rubros son los que están llamando la atención de los latinos? ¿O usted recomendaría con su experiencia para tener una inversión exitosa? Esta es una pregunta que siempre recibo, y ten cuidado con la gente que piensa que pueden realmente responder. Con una economía de trillones de dólares, con 327 millones de personas, con poder adquisitivo de 60 millones al año cada uno, depende del pueblo en que estás, depende del rubro en que tú tienes experiencia, en que tú tienes talento. ¿Dónde vas a estar exitoso tú? Quizás eres muy exitoso en importar y exportar maquinaria, pero no sabrías nada de cómo manejar un restaurante o una pizzería, ¿no? Entonces, hay que buscar para cada uno cuál es lo más adecuado, dónde te encaja tú, dónde vas a tener éxito tú. Sí hay oferta aquí en cuanto a alquileres, hay restaurantes que han ido a la quiebra. Si estás en el negocio de los alimentos, quizás hay apertura para ti, hay espacio, ¿no? Los alquileres son más atractivos, hay empresas en venta en precios más atractivos. Entonces busca con el broker, por ejemplo, tu rubro, y hay que ver qué es lo que está en precio atractivo en este momento a causa de la pandemia, aprovechando de sacar provecho, ¿no?, de una mala situación. Pero aconsejar, no te puedo aconsejar. Acabo de hablar con un hondureño. Él está importando alimentos de los Estados Unidos para muchos años. Ahora él va a poner su propia empresa para comprar alimentos como empresa americana. Ahora es persona jurídica americana comprando de proveedores dentro de los Estados Unidos. Él va a triplicar el número de proveedores que tiene, va a aumentar el crédito, va a tener mucho más facilidad en cuanto a trabajar en los Estados Unidos, porque se encuentra aquí. Cualquier disputa se resuelve aquí en los Estados Unidos. Hay mucho proveedor que tiene reparo en cuanto a vender al extranjero, a un país que no conoce, y si no lo pagan, es un gran problema en cuanto a poder cobrar. Aquí en Estados Unidos son dos personas americanas, dos personas jurídicas, básicamente americanas, haciendo negocios entre sí. Hay mucho más confianza, facilidad. Entonces, pero este cliente es experto en importar carne y otro tipo de alimentos de los Estados Unidos y venderlo a supermercados, a mayoristas, a diferentes fuentes. Ya tiene establecida su red de negocios, ¿no? No Pero él cansa de tener tan pocos proveedores, facilidades no muy atractivas, y quiere vivir en los Estados Unidos, donde está estudiando sus hijas ahora, ¿no? Sí, Entonces hay mucha gente con razones personales también, simplemente quieren establecerse en los Estados Unidos. ¿No han existido problemas por el cierre de oficinas, que ha sido muy común durante esta pandemia para seguir los trámites? ¿Y qué tiempo dura
doctor. Desde el momento que comenzamos hasta que te están entrevistando en el consulado, el promedio de nosotros siempre ha sido 4 meses. Desde el principio al fin, 4 meses. Ahora tenemos factor pandemia, ¿no? La embajada en Tegucigalpa está trabajando a medias, tenemos casos en cola, esperando. Entonces, no sé, ahora si va a ser 6 meses o otro número, realmente desconocemos, ¿no? Estamos en contacto constante, pero no tenemos fechas fijas para algunos casos ahora que estamos esperando, ¿no? Si todo marcha bien, si hay un cumplimiento adecuado de este ciudadano que obtiene esta visa de inversionista y aumenta sus capitales, ¿a qué tiempo ya puede dar el salto para la búsqueda de una residencia e ir más allá con una ciudadanía? ¿Se puede lograr por esta vía, doctor Geigel? Bueno, hay visa E2 con residencia y hay visa E2 sin residencia. Si tú quieres llegar a la residencia, realmente tiene que venir de una empresa matriz hondureña. Si hay vínculo con una empresa matriz hondureña, se puede tener una vía hacia la residencia. Si no, nuestros clientes consiguen la residencia en muchas otras formas. Yo manejo 25 diferentes vías para llegar a la residencia, 35 diferentes visas. Entonces siempre hay alguien que le ofrece un trabajo permanente, eso se llama certificación laboral, esa es otra forma de llegar a la residencia a través de una oferta de trabajo. Viviendo aquí, teniendo todos tus contactos aquí, te surge otra oportunidad para llegar a la residencia y si no tienes empresa matriz, siempre hay otra vía que uno puede encontrar. Y esa es nuestra meta, ¿no? Nuestra meta es que no estés renovando visa, ¿no? Nuestra meta es que seas residente permanente de los Estados Unidos y después de 5 años de residencia, pide tu ciudadanía. Ahora, hay una enorme cantidad de visas que el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado maneja, no necesariamente es la de inversionista para estar presente en la Unión Americana, ni la de turista. ¿Cuáles son los pasos para otro tipo de residencias que perfectamente se pueden obtener desde el país de origen sin la mayor dificultad, obviamente cumpliendo requisitos? La gran mayoría se maneja dentro de los Estados Unidos, que se somete la solicitud dentro de Estados Unidos. Y si tú estás viviendo en Honduras, el gobierno de Estados Unidos envía cable a la embajada de Estados Unidos y ahí se emite la visa habiendo sido aprobado previamente dentro de la burocracia estadounidense, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos gente que consigue la residencia, digamos, hay una categoría que se llama por interés nacional. Requisitos. Si tú tienes un título avanzado, ese título de título universitario o título universitario más 5 años de experiencia. Si tú estás dedicado a una actividad que tiene mérito y es de importancia nacional para los Estados Unidos. ¿Qué cosa es mérito? Mérito incluye negocios, ciencia, tecnología, cultura, salud, educación. Básicamente todo tiene mérito. Importancia nacional, algo que está diseñado como para mejorar de los procesos de fabricación con algo. Avances en la medicina, la ciencia, la creación de empleo, especialmente en zonas de alto desempleo. Y si tú estás en una posición de avanzar con tus planes o ya puedes ejecutar tus planes, ahí te corresponde la residencia porque estás aportando algo de importancia al gobierno americano. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor James Geigel. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor James Geigel. Bueno, me hablaba de la posibilidad que ahora se está abriendo
Y digo ahora porque le voy a plantear el caso de los profesionales de las ciencias médicas que han estado en primera línea y hay mucha investigación de los doctores, de los científicos. Para este tipo de profesionales se puede generar una posibilidad con mucho más ventaja frente a otros para obtener un visado especial, doctor. Sí, sí se puede, siempre y cuando se reúne unos cuantos requisitos. Por ejemplo, hay que darse cuenta que todos los Estados Unidos se basan en planes concretos, planes que uno está en posicionado como para ejecutar. Entonces, simplemente diciendo que mira lo que hice yo hice algo maravillosamente magnífico, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu plan? Si tú tienes un plan como para ejecutar, implementar, difundir tu conocimiento en los Estados Unidos, sí, ya estamos hablando de algo serio que te puede resultar en un green card, en la residencia. Entonces, si tú me dices que tú has elaborado esta metodología o ese tratamiento para una enfermedad, que sea el virus o cualquier otro, y la universidad, por ejemplo, en mi pueblo aquí, la Universidad de Miami, está dispuesto a firmar contrato contigo e incorporarte dentro de su equipo de investigación para que se lleve a cabo este proyecto. Ok, sí, esto sí funciona muy bien. O si tú tienes tus propios fondos o tienes inversionistas y vas a establecer tu propia clínica que ofrece algo, más que todo si ofrece algo en una zona de alto desempleo. Entonces hay que tener ciertos factores y ciertos puntos concretos como para llevar a cabo el proyecto. Y con eso sí puede tener gran ventaja para obtener la residencia en Estados Unidos. Doctor Gagel, las visas que otorga el gobierno de los Estados Unidos van por letras. Van por letras, de la A hasta la N, hay como 35. La A es para los presidentes. La A es para los embajadores. Es decir, es una visa especial Así, para el embajador de alto Honduras funcionario. destacada a los Estados Unidos tiene visa A. Y así vamos a ver, la B es turista. La B1, negocio. La B1, la B2, turista. La C, tripulante. La D también es especie de tripulante. La E, inversionista. F, estudiante. G es para gente que trabaja para entidades no gubernamentales o entidades gubernamentales como Banco Mundial, etc. La H, profesionales con títulos universitarios. La I, periodista, como tenías tú. Doctor, puede... La J, intercambio cultural y intercambio para gente que se está capacitando a trabajar en una empresa. Por ejemplo, la cadena de hoteles Marriott. Marriott tiene su propio programa de Visa J, reclutando jóvenes, capacitándolos en todos los aspectos de hotelería. Sí, ¿qué debe esperar el ciudadano del mundo? Debemos plantearlo de esa manera. Que requiere un visado para ingresar a los Estados Unidos de cara al nuevo ocupante que puede tener la Casa Blanca, que bien puede repetir con el presidente Trump o la posibilidad de que llegue el candidato demócrata Biden. ¿Qué expectativas hay para los Trump migrantes? Está a favor de atraer lo mejor de lo mejor. O sea, ellos que pueden aportar algo valioso a la economía americana. Los demócratas están más a favor de dejar entrar gente pobre que necesita mejorarse y pueden gozar del sueño americano. Entonces, hay diferentes políticas en cuanto a prioridades, ¿no? Siempre el Ejecutivo tiene que decidir qué es lo que queremos como prioridad en nuestro país. ¿Queremos más familias? ¿Queremos más jardineros? ¿Queremos más científicos? ¿Qué es dónde vamos a balancear estas prioridades? Y esa es la diferencia muy a grosso modo, ¿no? En forma muy simple, ¿no? De que los demócratas favorecen las familias sin importar de su situación económica. Los republicanos inclinan un poco más a personas como científicos, etcétera, que pueden aportar algo a la economía.
¿Visualiza qué cambios profundos en el tema de inmigración para los próximos 4 años, esperando los que vengan desde el presidente de los Estados Unidos para América Latina, van a ser muy difíciles de obtener? La verdad es que no veo la posibilidad de cambios radicales. Por más que tú escuchas bulla en el noticiero, etcétera, las leyes no han cambiado. Un par de reglamentos han cambiado para un poco vigilar quién es quién que tiene visas. Por ejemplo, hay auditorías ahora. Si tú tienes una visa, hay una visa L para trabajar como gerente multinacional para una empresa matriz de Honduras que te envía a trabajar en los Estados Unidos, hay auditoría. La auditoría consiste en una visita de un oficial de inmigración para estar seguro que tú te encuentras ahí y es verdad que estás en la nómina. Pero no me parece muy radical algo, aunque no lo crees, es algo que nunca habíamos hecho antes. Antes hacíamos todo por correo en forma anónima. Nadie sabía si tú estabas trabajando en esta empresa o no. Ahora sí, hay un poco de vigilancia, ¿no? No me parece que eso es un cambio radical. Cambios que podrían dar en el futuro, a largo plazo, por ejemplo, hermanos de ciudadanos americanos. Hermanos de ciudadanos americanos. Tenemos la situación, un ingeniero alemán llega a los Estados Unidos, oferta de trabajo, mucho trámite, llega a tener la residencia, más adelante la ciudadanía. Ahora él tiene derecho a traer sus 5 hermanos vagabundos desempleados de Alemania. Entonces, que surge la pregunta, oye, ¿qué es lo que debemos dar prioridad a sus hermanos? Sus hermanos están casados, tienen sus familias, están trabajando en Alemania. ¿Por qué tendrían derecho a traerlo? Quizás estos cupos le damos a otros ingenieros que pueden aportar algo a la economía en vez de darles a sus 5 hermanos. Por ejemplo, esas son discusiones que para décadas hemos tenido dentro de los dos partidos políticos y hasta la fecha no hemos hecho ningún cambio. No hemos hecho ningún cambio. Entonces, no permite que te lleve el noticiero, tu profesión, ¿no? Asustando a la gente o informando a la gente de algo que resulta no resultar en un cambio, ¿no? Sí, doctor Geigel, percibe que llegará mucho más capital ahora a los Estados Unidos post pandemia, producto a esta apertura que da el gobierno de la Unión Americana, y que sobre todo mucho capital que lo tenían en diferentes países del mundo, ya estamos experimentando con lo que pasa en China, va a volver al cambio tributario que hizo el presidente Trump. Él hizo una reforma tributaria. Él bajó la tasa de impuestos de 39% a 21% a las empresas. Este es un cambio macro. Empresas que antes estaban buscando dónde instalarse, se iba a Alemania o se iba a Reino Unido. Pero ahora, con la tasa de 21%, estamos mucho más competitivos con otros países, gran países industriales, y las empresas están instalándose aquí. Y ya están en marcha de instalarse, ya lo van a hacer debido a ese tipo de cambio. Ahora, lo que hemos visto es el candidato demócrata quiere poner al revés este cambio. Quiere eliminar el cambio, que a mi parecer es uno de los principales razones por las cuales que nuestra economía está tan fuerte. Antes de la pandemia, tuvimos la economía más fuerte en la historia de Estados Unidos y puede decir más fuerte en la historia del mundo. Tenemos la tasa de desempleo 3.5%, 3%. Una tasa de desempleo de 3% es básicamente cero, porque siempre hay 3% de la población que está transitando entre un trabajo a otro, están transicionando, entonces no, es cero. Tuvimos 8 millones de puestos de trabajo disponibles y 7 millones de trabajadores dispuestos a tomarlos antes de
la plaga, como lo decimos, ¿no? Entonces ya estamos, ese es lo raro, la economía era tan fuerte, tan caliente, que hasta el golpe de la pandemia no ha podido pararlo. Se ha enfriado un poco, era chocante, pero en un solo mes vimos 5 millones de trabajos añadidos a la economía. 5 millones de trabajos en 30 días, okay, en la medida que la economía está recuperando. Y lamentablemente la pandemia nos ha tocado justo cuando estamos reeligiendo o eligiendo un presidente. Más miserable que la gente, más clausura, más medidas drásticas, peor en la economía. Y un presidente tiene la tendencia de perder su candidatura dentro de una mala economía. Tenemos fuerzas aquí tratando de mantener la economía en mal estado, no permitiendo que las escuelas abran, no permitiendo que los negocios abran, con la esperanza que quizás el presidente actual puede perder. Entonces es una gran lástima porque no estamos tomando medidas a favor del pueblo americano, estamos tomando medidas estratégicas que le conviene a su propio partido político. Muy bien, le agradezco, doctor Geigel, muy amable que nos haya acompañado. De nada, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Saludos a mis amigos hondureños. Fuerte abrazo desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Con nosotros al banquillo, el especialista en temas de inmigración y derecho empresarial, James Geigel. Por su sintonía al banquillo, feliz noche.